con Volodymyr Zelensky. Tiempo para mirar al mercado. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos a todos. Bueno, llegamos a un cierre de semana que arrancábamos con los aranceles al 25% de aluminio, de acero. Se anunciaban las recíprocas, ahora están más dibujadas, pero todavía no han llegado. Y entre tanto, la sorpresa de cómo podría acercarse el final de la guerra en Ucrania. Después de esta semana, también habíamos escuchado a Powell y datos de inflación. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, la fotografía yo creo que sigue siendo la misma, y eso que están cambiando muchas cosas, como bien apuntas, ¿no? Irrupción, sin duda alguna, de Donald Trump semana tras semana, diría día tras día, incluso compañeros tuyos que están en Estados Unidos siguiendo la propia agenda de Donald Trump y de otros miembros de su gabinete, pues descansan yo creo que pocas horas, ¿no? Porque, bueno, cada día hay mucho movimiento, ya no solo en la parte de aranceles, sino también la parte de tratar de reducir uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, que es ese enorme déficit fiscal y también el enorme endeudamiento, que veremos en qué manera ese nuevo ministerio, nueva secretaría, es capaz de reducir los gastos, el gasto público, en la medida que, insisto, que pueda, porque hay algunas cosas que son estructurales, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, y hoy el día que es, el mercado, los activos de riesgos siguen en esa fase de enamoramiento, ¿no? Es decir, celebrando, yo creo, día tras día casi el Día de los Enamorados, ¿no? Porque es verdad que existe una serie de focos de cierta tensión, algunos de importante tensión, como la parte arancelaria, que veremos, porque se anuncian, se amenaza con imponerlos de forma inmediata, luego ya se retrasan, se busca la negociación y el mercado pues está en un vilo para ver cómo eso se puede ir trasladando poco a poco en la economía real y qué impacto, sin duda alguna, puede llegar a tener sobre la economía financiera, principalmente sobre la inflación, que como bien apuntas, el propio Jerome Powell, tanto en el Senado como en el Congreso, pues ya ha apuntado e insistido que la propia Reserva Federal norteamericana no va a llevar prisas a la hora de mover los tipos de interés a la baja y que va a estar muy pendiente, ya no tanto solo de las medidas arancelarias, sino quizás de las otras medidas estrella que lleva Donald Trump llevaba en campaña y que se tienen que materializar y que pueden suponer pues mayor crecimiento económico en una economía que ya per se pues muestra una salud relativa frente a otras zonas del mundo, sobre todo de países desarrollados, pues que es bastante mejor, ¿no? Con lo cual se ha quedado constatado con los datos de inflación en Estados Unidos y el dato de inflación subyacente, que de forma sorpresiva repuntaban, algo más incluso de lo que esperaba el propio consenso de analistas, y que hace bueno ese wait and see, ese esperar y ver, que es lo que está señalando la propia Reserva Federal norteamericana. Pero a pesar de todo ello, la realidad es que seguimos viendo que la economía mundial sigue creciendo. En líneas generales sigue creciendo. Por otro lado, seguimos viendo mucha liquidez en el sistema financiero. Y en tercer lugar, los beneficios de las compañías, los ingresos y los beneficios de las compañías siguen girando y siguen funcionando bastante bien. Incluso las expectativas de muchas de las empresas, en líneas generales, siguen siendo positivas. Y yo creo que todo eso, si en el caso de Europa le añadimos, como bien apuntas, la posibilidad del final del conflicto bélico, Dios lo quiera, en el caso de Ucrania, y encima la posibilidad, dentro de muy pocos días, de cierto cambio político en Alemania que pudiera impulsar nuevos aires, ya no solo tanto en Alemania, sino también para el conjunto de Europa, de equilibrio, y esto es importante, equilibrio entre la innovación y la regulación, eso sería palabras maravillosas para Europa. No cabe la menor duda de que eso sí que se está en estos momentos valorando positivamente por los activos de riesgo y por la mayoría de los mercados financieros. La volatilidad va a seguir, ¿de acuerdo? Ya no solo por el tema de Trump, sino también por otro tipo de frentes. Pero de momento lo que estamos viendo, el dibujo que podemos seguir haciendo, es que hoy por hoy los activos de riesgo, tanto en la parte de deuda, sobre todo la deuda corporativa, incluso la deuda de high yield, y por supuesto la parte de renta variable, pues está funcionando. Es verdad, y con esto termino, que
que se han ido sumando una serie de sectores que, sobre todo a partir de julio, en la parte del julio pasado, en la parte norteamericana, es decir, ya no solo son una serie de compañías, sobre todo el sector de la tecnología, las que llevaban la batuta. Lo que ha hecho ha sido incorporarse otros sectores, claramente, por ejemplo, el sector financiero, pero ya no solo el sector financiero, sino también otras compañías norteamericanas. También se han incorporado de Europa. Como te apuntaba la pasada semana, pues hemos pasado de ser un patito muy feo, a otra figura desde el punto de vista de cuentos. Y luego también ha habido dentro del mundo de los emergentes pues cierto despertar de China, y en cambio pues India pues lo estamos viendo como en el ejercicio que ha sido estrella en los mercados emergentes, tener un comportamiento brillante, pues no ha sido el comportamiento, el arranque de año que no digo que se esperaba, sino que no ha sido igual que el pasado. Con lo cual, moraleja o conclusión, es tiempo, insisto mucho en esto, es tiempo de saber surfear las olas de la volatilidad, como apuntaba también el lunes pasado en paso corto, vista larga. Volatilidad, incertidumbre, es inherente a los mercados de capitales, y este 2025 es un ejercicio claro de volatilidad. Hay que aprender a moverse en contextos de volatilidad porque también generan oportunidades de inversión. Es tiempo muy importante de saber gestionar adecuadamente nuestras emociones, sobre todo si estamos en los activos financieros que mejores perspectivas de rentabilidad pueden tener para el conjunto de este año. Y, por supuesto, por último, es momento no solo de mirar la gestión indexada, que lo ha hecho muy bien en los últimos años, sino incorporar fundamentalmente también productos de gestión activa. Con todo este escenario, ¿algún nombre, algunas oportunidades que nos puedas poner sobre la mesa, José María? Claro que sí, muchos nombres. Pero bueno, vamos a intentar ser breve. Si yo me voy a la parte más conservadora de una cartera o a un inversor conservador que en estos instantes tenga gran parte de su cartera en monetarios o en depósitos bancarios, en cuentas de ahorro, tiene que ser consciente de que los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo claramente están en una tendencia bajista. Es decir, este tipo de activos cada vez van a dar una rentabilidad menor. Con lo cual hay que buscar alternativas que nos puedan ofrecer una rentabilidad superior y además que, a poder ser, que supere a la inflación del conjunto de la eurozona. Dicho esto, nombres propios, pues en la parte de deuda corporativa yo creo que claramente hay nombres muy interesantes. Fondos de corto y medio plazo que lo están haciendo muy bien. A nosotros nos gustan, por poner algún ejemplo, la gestora Carmignac con su portfolio Credit es un producto que aúna tanto deuda corporativa investment grade con algo de high yield, que lo está haciendo muy bien. Incluso hasta el AXA Eurocredit Total Return, que muchas veces hemos hablado aquí, que incluso lo hemos traído en paso corto en el programa de los lunes, pues es un producto que aumentó un poco la duración, es decir, la sensibilidad a tipo de interés y tuvo un arranque un poco flojete en el 2025, pero ya lleva una rentabilidad ligeramente por encima del 1%, con lo cual ideas hay en la parte de renta fija corporativa europea, pero también en los fondos con vocación de retorno absoluto. Ideas como puede ser un Pictet Atlas, algunas gestoras como puede ser Jupiter, tienen algún producto más global con estrategias de posiciones largas, cortas, long short. Yo creo que son ideas interesantes para esa parte más defensiva o para inversores más conservadores. Si yo me voy ahora al otro extremo, es decir, a la parte de renta variable, decía anteriormente, no solo la tecnología, aunque hay que tener tecnología, ¿de acuerdo? Y sobre todo los campeones, los ganadores de todo lo que está ocurriendo dentro de la tecnología, y ahí hablo también incluso dentro de la inteligencia artificial. Nos sigue gustando mucho el tema de las fintech, nos gusta mucho también el tema de la ciberseguridad, lo estamos viendo con un comportamiento consistente. Hay fondos de gestoras como Allianz, como puede ser UBS, como puede ser el caso de Pictet, productos que suman, es decir, no solo el mundo tecnológico es Nvidia, hay muchas otras compañías que sin duda alguna pueden estar sumando valor. Pero es que si incluimos otros sectores que lo están haciendo incluso mejor que la media del sector tecnológico en la parte de renta variable mundial, incluyendo la parte norteamericana, nombres propios, pues mira, en el caso de Robeco hay un fondo que se gestiona desde Boston Partners, que es el Global Equity Premium. Nos parece interesante su estrategia de inversión. Las compañías, los sectores
que pueden perfectamente ser un buen complemento, que no se pisa la manguera con ideas que seguramente muchos de los inversores lo tendrán, ya sean fondos muy growth o fondos quality growth. Con lo cual, yo creo que esa diversificación también a nivel de estilos de gestión, a nivel de este factor y también, por supuesto, a nivel no solo de estilos de gestión, sino también a nivel de otras zonas geográficas podría ser interesante. Y Europa. Europa, de verdad, nos sigue gustando la bolsa española, nos gusta la bolsa italiana, nos gusta parte de la bolsa francesa y nos gusta hoy por hoy, de momento, la bolsa alemana. Ya veremos después de las elecciones si recogemos o no replegamos velas, pero de momento nos sigue gustando. Y fundamentalmente ahí sí tiene algo más de sentido, algún producto más indexado, más ligado al comportamiento del Eurostoxx 50. Y hay productos de gestoras como puede ser Fidelity, como puede ser Amundi, como puede ser BlackRock, como puede ser Janus Henderson, ideas o fondos o gestoras que tienen productos muy pegados precisamente al Eurostoxx 50. Insisto, sin olvidar sobre todo esos 3-4 mercados de la zona euro que de momento, pues ya digo, han pasado de ser patito feo a cisnes muy bonitos. José María Luna, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana. Buen fin de semana y celebren bien el Día de los Enamorados. Y ahora vamos a hablar de sostenibilidad y futuro de la mano de Naturgy.